El periodista David Romero Elner fue de los pocos que no temía publicar la verdad, aunque eso le trajera consecuencias. Él fue la persona que antes de que Juan Orlando fuera acusado, él habló y mostró pruebas donde supuestamente el entonces presidente estaba ligado en actos de corrupción, aunque él ya no está vivo, y que Juan Orlando fuera declarado culpable en Estados Unidos. Su ex esposa Lidet Díaz dice que por fin se hizo justicia y que para los hondureños David Romero era como un profeta en la tierra. Si hay alguien que está consciente de lo que dice, se llama David Romero. Primero quiero definir concepto. Si usted cree que la participación en crimen organizado está ligado solamente al narcotráfico, está equivocado. Crimen organizado es toda una institución que se dedica a varias actividades ilícitas, y quienes pertenecen o hacen esa actividad ilícita son parte del crimen organizado. Y de las actividades ilícitas sobra información. Oiga bien, sobra información. Estos se creen intocables. Estos porque han vivido históricamente bajo el manto de la protección de la impunidad, que les da la impunidad el ser políticos. Porque el ser político y ser de oposición les da impunidad. Lo que pasa es que aquí nadie se ha atrevido a decirle sus verdades. Y de repente soy el primero atrevido de decirle muchas verdades. Créame, se lo digo públicamente, no le tengo temor a la querella. Vamos a ir cuando si el tribunal la acepta y nos llama, vamos a ir con gusto. Y nos va a permitir la oportunidad para decir un montón de cosas y hacer algunos señalamientos puntuales. Lugares de operación, con quienes operaban y todo. Fíjese bien que todos los medios de comunicación señalaron a parte de esa estructura criminal que mencionaron los cachiros. No solo David Romero, todos. La ventaja que tenemos nosotros en particular es que nos dedicamos a investigar por qué mencionaba. Y hoy sí tenemos el por qué mencionaba. Creo que somos de los pocos, hablo periodísticamente hablando, valga la redundancia, que sabemos lugares de reunión, con quiénes se reunía y a dónde se tomaban las decisiones. Lo que hoy finalizó, David lo vino advirtiendo desde antes de 5 años. O sea, el 28 de marzo de este año, dentro de 20 días, se cumplen 5 años cuando se llevaron a David de manera injusta de esta cabina de radio. Y 5 años después se le está dando la razón. Y como decimos, Dios escogió a David en este país para que anunciara antes de 5 años lo que iba a pasar. Dios sabe por qué lo escogió, ¿verdad? A él, yo sé que le costó la vida, que es una pérdida irreparable, pero al final, como decimos, se le ha hecho justicia a David. No sé si lo podrá ver o no lo podrá ver. Se le ha hecho justicia y se nos ha hecho justicia, ¿verdad? Y se le ha hecho justicia al pueblo hondureño. Y David dijo muchas cosas y todas prácticamente se están cumpliendo. Sí. Y creo que todas se van a cumplir. Algunas faltan por cumplirse. Y muchas cosas, algunas cosas aplaudían, porque así somos los seres humanos de hipócritas. Entonces lo que nos conviene aplaudimos y lo que no nos conviene entonces nos cae mal. Muchos, aún después de muerto, no perdonan a David. O sea, nosotros, por las cosas que dijo David y por lo que nos mandó David a sostenernos, a no agachar la cabeza, a seguir su legado, y su legado era de denunciar, de señalar lo incorrecto. Y si, digamos, en el pasado Juan Orlando hizo las cosas incorrectas y en el presente los que están imitando lo que hizo Joe, que era incorrecto, entonces por eso nos insultan, incluso aún después de muerto. Hay gente que me manda mensajes y yo les digo, no le haga caso, o sea, no se mortifique. Miren cómo está tratando a don David, no respeta a los muertos. O sea, ustedes vieron cómo nosotros fuimos víctimas de un individuo que David lo hizo, que David lo sacó del anonimato, y por defender lo indefendible
¿Qué no dijo de nosotros? Pero está bien, pues. Al final, siempre si usted anda de manera correcta y en busca de la verdad, al final la vida le va a dar la razón. Y al final la justicia le dio la razón a David aún después de muerto. Nosotros sentimos satisfechos en el sentido que Dios nos hizo justicia, que David estaba por el camino correcto. De lo que se dijo acá, que todo lo que se dijo acá no son palabras que me daba risa ayer. Dice Sergio Castellanos. Ajá. Dice Sergio Castellano, Juan Orlando es producto, no es producto del Partido Nacional, es producto de narcotraficantes. ¿Quién lo dijo? Hace años. 5 años. O sea, imita palabra. Lo que dijo David. Lo dijo David. Y esto les molestó a todo el sistema. Porque no solo denunció a Juan Orlando, no solo denunció en su momento a Tony, también denunció a Carlos Zelaya. Y esto no se lo perdonan. También le dijo al presidente Zelaya, no se monte en la reelección, no se monte en ese barco, no se monte. Y esto le molestó. Y al final, como le digo, un contubernio. Sí, lo mandó con esa corte, pero no hubo nadie que lo defendiera. Nadie. Sin embargo, con los que hacen contubernios defienden otros periodistas que están, no es que ya han sido investigados por tema de corrupción de hace años, y los defienden y los acogen, porque eso sí le sirve al sistema. Dios nos ha hecho justicia, no nos alegramos, porque ¿de qué nos sirve alegrarnos? Al final con esto no nos van a devolver a David. Claro. Pero sí no, pero se nos hace justicia. Ni nosotros los periodistas, ni la institucionalidad no se comporten como se comportó en el pasado. No callen los periodistas, como dijo David. Yo creo que uniéndonos todos, podemos evitar que un periodista vaya a la cárcel por denunciar actos de corrupción, por denunciar temas relacionados de políticos con el narcotráfico. Si nos unimos, si volvemos a hacer ese periodismo, si imitamos ese periodismo que es cierto, le costó la libertad y la vida a David, pero nosotros como familia no agachamos la cabeza. Mis hijos hoy no agachan la cabeza. Hoy más que nunca se les da la razón. Y por eso no nos alegramos, solo lo recibimos como justicia. Claro. Entonces, y como nosotros fuimos víctimas de un individuo que nos persiguió porque David se atrevió a denunciarlo, un individuo que David denunció, que concentró el poder para salvarse de lo que nunca, o sea, de lo que no se salvó, que era lo que pasó hoy. Al final no se salvó y David lo dijo, va a terminar en la cárcel, va a terminar preso. Y compró la institucionalidad y captó la institucionalidad. ¿Y de qué le sirvió? Entonces, si en este momento nosotros miramos señales de que se quiere cooptar la institucionalidad, que se quiere callar, y que se está imitando el mismo guión o se está desarrollando el mismo guión que desarrolló en su momento Juan Orlando Hernández, como nosotros, siendo víctimas. O sea, teniendo una pérdida irreparable, que, digamos, la gente a mí me dice, ¿cómo hace falta don David? ¿Cuánto hace falta ese periodismo? ¿Se imaginan cómo a ustedes, que eran sus escuchas o sus seguidores, se imaginan nosotros en la casa? Su familia. ¿Se imagina? Es una pérdida irreparable. Entonces, ¿cómo nosotros vamos en este momento a apoyar el guión que en el pasado señalamos que era erróneo? Ajá, y que siguió Juan Orlando y que era un error? No podemos, señores.
Discúlpenme, pero no podemos. Prefiero que me llamen todo, pero no podemos ir en contra de lo que nos dejó David, siempre de la verdad y de señalar lo que no es correcto. No es que nosotros seamos perfectos, no es que David era perfecto, era un ser humano imperfecto, pero tenía una cualidad. Trataba de ser objetivo, trataba de acercarse a la verdad, tenía ese valor. Y como digo, Dios a él lo escogió para quedar en la historia que él fue el periodista que denunció esos vínculos o ese proyecto que era Juan Orlando Hernández, como le dijo David, que era un proyecto del narcotráfico. Entonces Dios sabe por qué. Escogió a David como un profeta. Y hoy se cumplió. Hoy se cerró. Sí. Todas las denuncias. Al final, no es por vanagloria, porque eso no, como le digo, o sea, al final nada nos devuelve a David. Pero el mérito de lo que hoy se concretizó en Nueva York lo tiene David. Fue el único periodista que se atrevió a denunciarlo, que denunció a Tony, que denunció a Juan Orlando Hernández. Ese mérito no lo tiene nadie. No lo tiene Mel, ¿verdad? Lo tiene David. Lo tiene el pueblo cuando fue a elegir y decidió sacar a Juan Orlando, que fue confiado por un cambio y que lastimosamente no se ha visto este cambio. Que como decimos, se mira el mismo guión, pero el mérito de la denuncia que le costó la libertad y la vida a David, eso lo tiene David. No lo tiene nadie más. Lo tiene David. Fue el sacrificado de esas denuncias. De ahí nadie más lo quiso hacer. Nadie más. Y al contrario, se hacía contubernio. Y se sigue haciendo contubernio con esas personas. Y con personas ligadas al tema de lavado de dinero, al tema de corrupción. Se siguen haciendo esas componendas. ¿Para qué? Para tener el control de las instituciones. ¿Y han visto en qué ha quedado ese control? O sea, 12 años de gobierno se redujo en 12 días de juicio. Sí. Y 2 días más, donde se deliberó para decir culpable de 3 delitos.